Una vacuna contra la decadencia. Aquí, en este libro, están los 60 años, los últimos 60 años, de por qué estamos como estamos. De por qué Argentina está como está y por qué el Estado argentino es absolutamente ineficiente. Osvaldo Giordano, que es el ministro de Finanzas de la provincia, está con nosotros. Carlos Sellero y Jorge Colina, economistas ellos, han puesto en evidencia lo que todo el mundo sabe. Un Estado ineficiente es el que tenemos y el que nos gobierna. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andás vos? ¿Qué quisieron hacer con esto? Mira, este es un libro que es un poco el canal en el que causamos nuestro malestar, que vos lo reflejaste muy bien en la introducción respecto a lo que nos pasa en la Argentina, en tratando de identificar el por qué nos pasa, porque no hay ningún motivo por el cual nos puede ir tan mal, por repetir tantas veces los mismos tipos de errores y sistemáticamente fracasar. Y en ese marco lo que queremos plantear es que está muy instalado en el debate en general político, en los medios de comunicación, en la sociedad, en relación a que nuestro problema es la grieta. Y es cierto que estamos en una grieta, nos gritamos, nos peleamos, no nos escuchamos, somos muy irracionales, muy oportunistas en muchos aspectos. Pero cuando nos metemos en un tema central, como es la organización y funcionamiento del Estado, en realidad el diagnóstico cambia. Lo que vimos, tomamos 60 años solo por una cuestión de estadística, no es que pensemos que ahí arrancó el problema, no. Ni mucho menos, pero lo único que ve ahí es que en realidad tuvimos gobiernos de muy variada naturaleza, hagamos memoria, casi un cuarto de ese tiempo hubo gobiernos militares, otro cuarto gobiernos radicales en sus distintas variantes y más o menos la mitad gobiernos justicialistas. Esos gobiernos tan distintos entre ellos, desde el punto de vista de lo que es organizar el Estado, administrar el Estado, hacer funcionar el Estado, son muy parecidos. Es decir, ahí, lejos de esta idea de que los argentinos o el sistema político no se pone de acuerdo, no es capaz de generar política de Estado, en realidad tenemos política de Estado. El gran problema es que esas políticas de Estado son muy malas. El gran problema está justamente en esos acuerdos tácitos, porque muchas veces no son explícitos, que nos llevan a tener un Estado crónicamente ineficiente, es decir, son 60 años de haber gastado más de lo que tenemos, siempre el Estado gastando más de los recursos que tiene o recaudando menos de lo que gasta, y muy asociado a eso, a esta aparente no necesidad de cuidar el peso, un gran descuido en la calidad de la gestión. Es un poco como que los recursos son gratis, y por lo tanto podemos administrarlos más sin ninguna consecuencia. Es decir, lo que los argentinos hacemos en nuestra familia, en nuestras empresas, que es cuidar el peso, es como que cuando llegamos al Estado no es tan importante y somos capaces, digamos, de dilapidarlo en un montón de vías, que ahí las describimos, en las cuales nos llevan, digamos, a alertar de que en la medida en que no cuestionemos, no explicitemos esta política de Estado, no vamos a encontrar la solución, no vamos a salir de la decadencia. ¿La calidad de gestión, dijiste, es producto de la incapacidad? Es producto de una mala organización, es decir, tenemos 3 niveles de gobierno en los cuales, si bien originalmente nuestra Constitución, estoy hablando de hace 200 años, tenía una distribución clara de roles, tanto de qué hacen y con qué se financian, qué impuestos financian, a lo largo de la historia lo que hemos ido concebiendo es que los 3 cobran impuestos indiscriminadamente, es decir, Ricardo te puede cobrar la nación, la provincia y el municipio por el mismo hecho imponible, impuestos parecidos, uno peor que el otro, y por otro lado los 3 hacen lo mismo, entonces los 3 tienen servicio de salud, servicio de educación, hacen medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso lleva a enormes ineficiencias, entonces por eso tenemos un sistema tributario tan complicado, tan difícil y con tanta evasión, y por eso tenemos servicios públicos de tan mala calidad, porque gastamos muchos recursos en superposiciones y lo más grave, en que nadie se hace cargo de las consecuencias, porque como todos hacen de todo, nadie se hace cargo de los malos resultados. ¿Podría esa superposición transformarse, digamos, en una política de Estado unificada? Sin duda, yo creo que la solución pasa por ahí
Y por eso, digamos, muchos nos plantean, bueno, si esto es muy costoso de instrumentar desde el punto de vista social, muy asociado a esto que se está debatiendo ahora, no, la economía necesita un ajuste. ¿Y qué entendemos por ajuste? Y bueno, bajar sueldo, bajar jubilaciones, no pagar a los proveedores, no hacer obra pública, todas cosas que sabemos que pan para hoy, suponiendo que servirían para algo, para estabilizar la economía, pero hambre para mañana, porque bueno, el jubilado va a hacer juicio, el asalariado va a reclamar, la obra pública sabemos que si no invertimos ahora vamos a tener que invertir mañana porque se rompió la ruta y va a haber que hacerla, etc. No es por ahí la solución, no es el ajuste del Estado, sino el replantear la organización para que funcione mejor, para que podamos cobrar mejor impuestos, para que podamos dar mejores servicios, para que tengamos un sistema previsional sustentable. Que es difícil sin duda, porque tenemos una larga tradición de lo que los 3 niveles de gobierno han actuado de manera autónoma, digamos, con esta idea de que bueno, cada uno tiene su autonomía y puede hacer lo que quiere, el ponerse de acuerdo es como ir un paso para detrás. Pero es muy imprescindible, si tenemos que poner de acuerdo quién cobra el impuesto a las ventas y quién cobra el impuesto patrimonial. No podemos seguir pagando a 3 organismos distintos por el mismo hecho imponible. Y lo mismo ordenarnos funcionalmente. Bueno, ¿quién se hace cargo de la educación? Bueno, el que se hace cargo, que tenga los recursos y que rinda cuenta a la sociedad de qué hizo con esos recursos. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, las provincias tomaran autonomía en el manejo del recurso de los fondos y le generaran a la nación el resto? Está propuesto ahí, desarrollado y en grandes números, obviamente requiere un estudio más específico. Existe la posibilidad, en realidad no es ninguna novedad, es volver a leer la Constitución y aplicar la Constitución, porque la Constitución había previsto que las provincias tuvieran determinadas potestades tributarias y la nación otras, y le había dado las funciones acorde a esas potestades. Lo impresionante, incluso cuando nos pusimos a indagar más en el armado del libro, es que es perfectamente factible que las provincias se financien con lo que recauden, si se le dan las potestades de recaudación. Por lo tanto, no es necesario tener coparticipación, no es necesario que uno recaude para que después le distribuya a otro, y ya sabemos lo que pasa, ¿no?, con esas distribuciones. Claro. Que cada uno se haga cargo, es decir, yo recaudo y yo doy los servicios. Es decir, yo te cobro impuestos y te tengo que rendir cuenta de qué hice con estos impuestos, devolviéndotelo con servicio, y sabrás vos si lo hice bien o lo hice mal, y me sancionarás, digamos, cuando vayas a elegir. Esto seguramente a primera lectura parece, bueno, pero ¿qué hacemos con las provincias pobres? Hay instrumentos, lo proponemos ahí, un fondo técnicamente se denomina de convergencia, que es ayudar a las provincias pobres para que se desarrollen. Hoy lo que hacemos es ayudar a las provincias pobres para que se empobrezcan. Es decir, lo que hoy le damos a las provincias pobres, las más ricas, es obviamente un gran esfuerzo que hacemos todos los de las provincias más ricas en favor de las más pobres, pero que en definitiva para lo único que sirve es para empobrecerlas más, porque lo que objetivamente se ve es que cada vez están más pobres. Y ni qué hablar el esfuerzo que hacemos para subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires, para que sea cada vez más rica. Entonces, es perverso este esquema que tenemos hoy de redistribución de recursos, porque en realidad lo que hacemos es cada vez brechas más grandes. Estancamiento en general, el más rico cava, que parece a Europa, y los más pobres que cada vez se parecen más, con todo respeto, a un país africano. ¿Proponen reformas? Sí. Porque, a ver, yo decía, ayer he hablado con Kachanowski. Yo le decía a Kachanowski, hace falta la reforma del Estado en general, pero vamos a la reforma laboral. Chocamos con un sindicalismo obsoleto que se opone a las transformaciones tecnológicas que el mundo requiere. Vamos a la educación, nos encontramos con Baradel, que te para una provincia por completo, o acá en Córdoba cualquiera te la para. Vamos a una reforma tributaria. Tenemos ahora, creo que son 160 y pico de impuestos. 22 de este año, este gobierno. Es decir, ¿cómo encarar todo ese tipo de reformas? Sin duda que hay intereses que le va bien con este Estado que funciona mal. Eso no somos ingenuos para no ser conscientes de que a algunos les viene bien, pero digamos, a la mayoría de la sociedad nos va mal, eso está claro.
Lo que planteamos es tratar de mostrar de que en realidad no es necesario estas recetas tradicionales de ajustes costosos, en el sentido de decir, no, le tengo que sacar a los jubilados, le tengo que sacar a los empleos públicos, no tengo que invertir, le tengo que pisar los cheques a los proveedores para poder tener unos números fiscales que podamos mostrarlo, digamos, que son más ordenados, sino que lo que necesitamos es replantearnos internamente cómo está organizado el Estado, fundamentalmente en esta superposición en los 3 niveles de gobierno, y ahí aparecen soluciones que son mucho menos dolorosas. Digo, sigue siendo agresivo para algunos intereses muy puntuales, pero para el resto de la sociedad es muy beneficiosa. Y hay ejemplos, nosotros lo planteamos más desarrollado en el anexo, porque hemos tratado que el libro sea lo más llano, simple y accesible posible, pero hay ejemplos de nuestra experiencia, digamos, en la función pública, de cómo cuando nos ponemos de acuerdo 3 niveles de gobierno y buscamos algo más racional, no solo que le facilitamos la vida al ciudadano, por ejemplo con la creación del monotributo unificado, que de 3 impuestos pasás a pagar 1, sino que además el Estado recauda más. Es decir, que esto de que para tener más recursos la única receta que hay es crear nuevos impuestos y aumentar los nuevos impuestos es mentira. Es decir, si este sistema tributario lo racionalizamos, para lo cual es importante que los 3 niveles de gobierno se pongan de acuerdo, podemos generar incluso más recursos a los actuales y darle un alivio a los que hoy padecen, digamos, este sistema tributario tan extorsivo en el sentido de que se vuelve impagable. En ese marco, ¿cuál es el rol de la tecnología? Fundamental. Yo creo ese es un punto central en el cual el Estado es uno de los más refractarios a la adopción y al cambio. Tenemos un capítulo específico muy relacionado con este tema que son los recursos humanos. Necesitamos un cambio drástico, sabemos que es muy difícil, digamos, porque tenemos toda una cultura, una mala cultura instalada en la administración de los recursos humanos del Estado, pero que es fundamental. Y hay una aclaración importante, esto no va en contra de los empleos públicos, más bien es un reconocimiento a un grupo de empleos públicos que a pesar de todo, a pesar de los malos incentivos que hay, todavía hace que el Estado funcione, pero sin reconocimiento de que hay un montón que no y que necesitamos cambiarlo eso. Inclusive ponemos un tema que es políticamente muy incorrecto, pero en debate, que es el tema de la estabilidad. Haciendo un poco, no un poco, sino señalando que la estabilidad del empleo público se incorpora en la Constitución no como una forma, como prioritariamente una protección del trabajador, sino como una protección del Estado. Es decir, fue puesta en la Constitución para evitar que venga un funcionario y limpie con todo y saque todo el capital que tiene el Estado y ponga a sus amigos. Esa era la lógica, era la lógica de que el Estado tiene que profesionalizarse, que tiene que tener un equipo de gente reconocida, capacitada y cuidada, porque está cumpliendo un rol muy importante en la sociedad, y no lo que hemos llevado hoy, la estabilidad, que pasa a ser una protección de gente que haga lo que haga, sabe que a fin de mes tiene el sueldo asegurado. Osvaldo, hay un tema que también tocan, corrupción. Fue un tema muy de debate entre mis compañeros, que dicho sea de paso, yo los conozco mucho ambos, con Jorge venimos trabajando hace muchos años, con Carlos fui compañero de la facultad, así que imagínate, no quiero decir los años que nos conocemos, pero entre ellos no se conocían, es decir, fui yo el celestino, y los elegí como compañeros de esta aventura básicamente porque tenemos visiones muy distintas de lo que debería ser una estrategia de desarrollo, es decir, si quisiéramos, después de escribir este libro, bueno, ahora el Estado funciona, bueno, ¿para dónde vamos? Seguramente Carlos tendría una visión más progresista, de izquierda, con un Estado más intervencionista, y Jorge una más liberal, con un menor Estado. Pero me gustó el desafío, riesgoso al principio, porque pensé que no nos íbamos a poner de acuerdo, en el sentido de decir, miren, esto es previo a la definición de para dónde vamos. Claro. Esto es contar con un Estado que funcione, y eso lo necesita un plan, llamémosle de derecha liberal, y con mucha más razón un plan de izquierda, porque un plan progresista que quiere que el Estado transforme la realidad necesita un Estado sólido y un Estado que funcione, digamos, que tenga capacidad para hacer lo que el plan le desea. Entonces, eso me parece una aclaración importante, y cuando planteamos, creo que fue Carlos, el tema de la corrupción, en principio los tres estamos diciendo, se le da una importancia en la sociedad que no tiene, que es pensar, bueno, miren, acá alcanza con que venga un honesto y se ponga en el Estado y evitando la corrupción se terminó el problema. Yo creo que un simplismo riesgoso, diría que
o lo dice porque no entiende o nunca estuvo adentro del Estado y no vio la complejidad que tiene administrar el Estado, o porque deliberadamente miente y bueno, y suena lindo decir yo soy honesto y con eso alcanza. Lo que te queremos plantear ahí es que la honestidad es una condición necesaria pero no suficiente para resolver problemas de esta complejidad. Es decir, el Estado es demasiado grande, demasiado complicado como para decir solo con que sea honesto alcanza. Se necesita mucho más. Y eso es lo que tratamos de mostrar allí, de que no nos compremos, digamos, este discurso simple, muy marketinero, de decir yo soy honesto y con eso alcanza, porque no es así. ¿Qué Estado necesitamos? No creo que sea pertinente esta discusión tan argentina, tan de la grieta del tamaño. Yo escucho muchos decir, no, acá el problema fueron los últimos 10, 15 años con el kirchnerismo, que hizo crecer el Estado 10, 15 puntos del PBI, si volvemos a eso, solución. Yo le digo, miren, en los 80 teníamos un Estado chico y nos fue muy mal también. De manera que, más allá del tamaño, que yo en eso, como te digo, creo que los tres autores tenemos visiones distintas de qué es lo que nos gustaría en la Argentina como deseo, como visión, como lo que nos parece más pertinente. En realidad lo que necesitamos es un Estado que sea solvente desde el punto de vista financiero, es decir, que sea capaz de recaudar todo lo que necesita y todo lo que gasta, y si no, que no gaste más, es decir, que mantenga el equilibrio. Y segundo, que incorpore internamente una organización y una forma de funcionar más eficiente. Dentro de ello, el tema que vos señalás de que use y explote la tecnología para aprovechar mejor los recursos. Hay montones de ejemplos que demuestran de que se pueden dar mejores servicios sin aumentar los gastos en la medida en que uno haga los cambios que necesita. Si esas experiencias que hoy son aisladas las escalamos a todo el Estado, yo creo que cambiamos drásticamente la situación, y ahí después, si es más de derecha o más de izquierda, la verdad no es tan trascendental. ¿Un Estado eficiente necesita de un fuerte liderazgo político? Sí, pero no alcanza. Yo digo, hoy lo que noto, digamos, esta discusión, sobre todo en la oposición, de quién es el que se hace cargo de esto, digo, si no tiene contenido, no hay un plan, no hay idea, yo no digo que tengan que ser estas, nosotros pensamos que son estas. Estamos discutiendo el poder para ser un administrador más de la decadencia. Le pasó a este gobierno, pero le pasó al anterior y le pasó al anterior del anterior. 60 años. Mínimo 60 años, en donde lo único que hemos discutido es tener el poder para ser administrador de la decadencia, y bueno, muy contento cuando nos hacemos cargo y nos vamos mal porque fuimos incapaces de cambiar esta realidad y que la gente nos reclame, che, estoy peor que cuando vos llegaste. Entonces, necesita liderazgo, pero no pensemos que un liderazgo nos va a salvar. No hay salvador para esto, no hay mesías para esto, si no hay una idea concreta de cómo cambiar esta realidad. Es pura ilusión, puro voluntarismo creer que, bueno, ahora cuando venga nos va a salvar. No es así, sino va acompañado de un conjunto de ideas que cambien la realidad, y entendemos que lo fundamental, no lo único, es cambiar la organización del Estado. Entonces, yo priorizo la idea, es decir, bueno, vamos a cambiar el Estado así, lo vamos a hacer funcionar así, lo vamos a equilibrar así, vamos a lograr que este Estado funcione mejor, y después vemos, bueno, quién es el mejor para liderar esto. Pero no al revés. Yo creo que nos hemos equivocado mucho pensando de que viene el Mesías y nos salva, que me parece además una actitud cómoda, porque votamos, listo, y después nos enojamos los 2 meses cuando vemos que pasa lo que sabíamos que iba a pasar, porque si la única idea que hay es porque yo soy mejor, porque yo soy más honesto, por lo que sea, y no tenemos realmente un plan, que, insisto, no es simple, es complejo, hay que ponerse de acuerdo a 3 niveles de gobierno, hay que atacar muchos intereses enquistados dentro del Estado. Si no tenemos esa idea, ese plan, vamos a fracasar. A mí me resultó admirable, digamos, por ejemplo, lo que hizo Uruguay, de que arrancó el gobierno con un plan, una ley de 500 artículos, y dijo, bueno, esto es... Y no llego al gobierno para ver qué voy a hacer, porque ahí empiezan las improvisaciones y ocupamos los cargos con los amigos, los que colaboraron y demás, y cuando nos dimos cuenta ya estamos tapados de problemas y administrando la crisis, sino decir, bueno, me preparo realmente para el primer día aplicar esta transformación que necesita la Argentina. Osvaldo, pensando en el libro, ¿qué pudiste aplicar en tu gestión?
No solo que pude aplicar, sino que aprendí. Yo aprendí muchas cosas de lo que nos salió bien y de lo que nos salió mal, y están volcados ahí. Todo el capítulo previsional, obviamente, con todos los errores que cometimos en Córdoba, que obviamente es una escala mucho más chica que la nacional y con sus particularidades, fue muy útil, y fundamentalmente todo lo que ha sido la transformación digital del Estado. Esto de decir, bueno, ¿cómo hago en un organismo que sea rentas, persona jurídica, el registro civil, lo que se te ocurra, el registro de la propiedad? ¿Cómo hago yo para, con los recursos que tengo, dar mejores servicios? Y lo que vimos es que se puede, o lo tributario. Se puede, digamos, no hace falta contratar más empleados. Nosotros tenemos la política de que baja que se produce no se sustituye, y uno ve, digamos, a lo largo del tiempo, la caja tiene un cuarto menos de empleados, por lo tanto un cuarto menos de gasto operativo, y hoy atiende a mucho más jubilados y lo atiende mucho mejor. Es decir, que hay una evidencia concreta de que se puede, y eso es lo que nos llevó, digamos, a decir, bueno, sistematicemos esto, que son experiencias aisladas, en una propuesta más general que serviría para todo el país. ¿Cuándo se presenta? Lo presentamos el jueves a las 5:30. El profesor Blanco fue profesor de los tres, sí, será quien nos ha honrado con hacer la introducción, y vamos a charlar un poco de esto, 5:30 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, y ya está disponible para la compra, tanto digital como papel. Lo más práctico va a estar en unos días en las librerías, pero también en la página vacunacontraunadecadencia.com, ahí hay más información y la posibilidad de comprarlo. Osvaldo, muchas gracias. No, gracias a vos por la oportunidad. Gracias por venir, gracias por desarrollar por lo menos gran parte del contenido del libro, y suerte entonces. Gracias. Mucha suerte. La vamos a necesitar.